hablaremos de la historia del pensamiento político a través del tiempo y haremos un viaje imaginario a las culturas antiguas y su forma de organización. La sociedad solo es visible a través de sus manifestaciones exteriores, y esto se debe que, a diferencia de los animales, la vida del ser humano está condicionada, no solo por los objetos materiales que la rodean, sino también por sus propias creaciones, las organizaciones, las leyes, la cultura, en resumidas cuentas, por las invenciones sociales y tecnológicas. Ideología política en el antiguo Egipto. Desde el momento mismo en que se formaron allí las clases en el cuarto milenio antes de Cristo y a lo largo de los milenios subsiguientes, representaba una sociedad esclavista. No obstante, siguieron existiendo considerables supervivencias del régimen del comunismo primitivo, y durante largo tiempo se conservó la comuna aldeana, a la vez que la explotación de los esclavos se efectuó también la de los agricultores y artesanos libres, a quienes se les imponían obligaciones en beneficio no solamente del Estado, sino también de los representantes de la nobleza terrateniente y burocrática. El estado de Babilonia alcanza su florecimiento en el siglo XVIII a.C., durante el reino de Hammurabi, en el que el país se unifica sólidamente bajo el poder de los reyes de la dinastía babilónica. El desarrollo de la ciudad esclavista de Babilonia viene acompañado de una agudización de las contradicciones sociales y de la lucha de clases. Los esclavistas enriquecidos se dedican a la usura y a la especulación, al arrendamiento de tierras y casas, arruinan y sojuzgan a los desposeídos, multiplicando el número de esclavos en el país. La ideología política de Babilonia, al igual que la de Egipto, estaba impregnada íntegramente de ideas religiosas. Los dioses determinan el destino de los hombres y de los pueblos, conceden todos los bienes y castigan con todas las calamidades, rechazan a los enemigos y otorgan las victorias. En la India, sus habitantes se dedicaban al cultivo de la tierra, empleaban herramientas de trabajo y otros objetos hechos de cobre y de bronce, y moraban en ciudades rodeadas de gruesos muros. En el segundo milenio antes de Cristo, el país fue conquistado por un pueblo extranjero, los arios. A comienzos del primer milenio, después de un largo proceso de desintegración del régimen del comunismo primitivo, aparecen los primeros estados esclavistas. La antigua India, después de la conquista aria, representaba una sociedad esclavista que conservaba la comunidad familiar y más tarde la comunidad aldeana. El régimen esclavista, con la posición privilegiada de la capa superior de la sociedad y la falta de derechos de los esclavos, se afianzó en la India mediante el sistema de las castas y las barreras infranqueables que existían entre ellas. La ideología religiosa sustentaba el concepto del inmenso precipicio que separaba las castas superiores de las inferiores. En la antigua China, la desintegración del régimen del comunismo primitivo y la formación del Estado en China se remontan hacia el segundo milenio antes de Cristo. En el siglo XVIII se formó el primer estado esclavista, el estado de Hanoshan. La esclavitud es la forma predominante de explotación en China antes de Cristo. El Estado chino no estaba centralizado. Los gobernantes locales, que no pocas veces habían adquirido una considerable independencia, lucharon entre sí por la influencia y el botín. En la antigua Grecia, la contienda encarnizada entre los estados de Atenas y Esparta, surgieron múltiples teorías políticas que reflejaban los intereses de las clases y partidos en lucha, ocupando la posición predominante entre ellas. Claro está, las ideas y teorías de la clase esclavista dominante que traducían las posiciones y programas de los diversos círculos sociales que formaban parte de ellas. Pese a la diversidad de estas teorías, es fácil descubrir en ellas ciertos rasgos comunes. Todas ellas parten del principio de la inamovilidad del régimen esclavista y de la ausencia total de los derechos de los esclavos, característica de ese régimen.